¿Te sabes la técnica del 2% para hacer cambios rápidos en tu vida? No, te la voy a contar en el placer de vivir. Además, lo que tu rostro dice, las mejores técnicas para analizar el rostro de una persona que tú amas, que tú quieres, o tu propio rostro. Difícilmente falla. Adriana Cano, experta en lectura de rostro, viene a por el placer de vivir internacional que se transmite todos los días a través de esta estación. Está comprobado que el lenguaje no verbal es la mayor parte de la comunicación que tenemos con los demás. Las palabras un 5%, la entonación otro 20 y tantos % y lo demás es cómo hablas, qué caras haces, cómo expresas, cómo mueves tus brazos. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir. Hay gente muy observadora, ¿eh? Hay gente que te ven fijamente, te analizan y hasta te sientes intimidado. Ay, qué fuerte mirada tiene, decimos. ¿Te lo han dicho a ti? ¿Te han dicho que tienes fuerte la mirada? ¿Te han dicho, Cesarín? Sí, que tienes fuerte. Sí. Una vez me dijeron de que tienes la mirada muy porque si eres muy fría, observador. Sí, muy de que estoy y yo con los lo que no. Que cuando no. él entró, cuando el pequeño Cesarín entró aquí, yo decía, ay, se parece un lince, ¿por qué se me queda viendo tanto? Nada, estaba analizando todo. Hay personas que analizan, checan, ven qué le gusta, qué no le gusta, cómo habla. Y hay personas que te analizan a tal grado que te pueden detectar mentiras. Ya saben que cuando mientes titubeas, ya saben que cuando mientes volteas mucho para arriba y para la derecha. Ya saben que cuando mientas como que cambias tu inflexión de voz. Pero también hay expertas en lectura de rostro. Adriana Cano no es improvisada, ¿eh? Ha participado en programas internacionales de televisión y en programas internacionales de radio como este. Adriana Cano es numeróloga, es grafóloga, pero lo más importante es que es investigadora experta en lectura de rostro. Cuando yo le he presentado fotografías de personas, ella me analiza a las personas sin conocerlas y me da rasgos de gente que yo conozco muy bien. Si quieres que te analice tu rostro o el rostro de alguien que tú amas mucho, escríbele. Adriana Cano, tu rostro dice, así la encuentras en todas las redes sociales. Ella va a estar aquí en el programa, que por cierto ya me tiene con el Jesús en la boca porque no ha llegado y ya empezamos el programa en vivo y quiero decirles que agradezco tanto los mensajes que recibo a través de mi WhatsApp. Gracias por ponerte en contacto y por grabar su voz y decirme dónde me están escuchando. Más 52 81 28 610 170. Y hoy ando como que inspirado como para contarte cuentos, historias, fábula no, cuentos. Y hoy va a ser sobre árboles. Si hay tiempo te voy a dar la del bambú, que mucha gente la conoce y otros no. Pero otra que me encanta es la del roble orgulloso y arrogante. Ah, caray. ¿Te la sabes? No me la sé. Hoy te voy a sorprender con la del roble, el árbol de roble que era orgulloso y arrogante. Obviamente es un cuento, porque los robles no hablan, los árboles no hablan. Cuando pues, si fuera fábula, pues los animalitos hablaban. Acuérdense la diferencia entre anécdota, fábula y cuento. Cuento pueden hablar puedes hacer historias de personajes ficticios. Las fábulas, los animalitos hablan y las anécdotas, pues son anécdotas reales o inventadas, pero sobre personajes. Por favor, quédate porque te va a encantar la historia, las dos historias que te voy a contar el día de hoy. Y te voy a contar también la regla de oro para el cambio. ¿Te sabes la regla del 2%? ¿2%? La regla del 2% te va a ayudar para hacer cambios ahora que inicies el 2026 con pie derecho. Aparte que leas mi nuevo libro que habla sobre eso. La regla del 2%. ¿Te digo de qué trata? Sí, por favor. Si te quedas, te enteras. Hoy iniciamos este programa con toda la actitud, diciendo gracias a tanta gente linda que se conecta, que escucha el programa y que me encanta. Pues está buenísimo. Saludos Mexicali, hoy me presento con ustedes Teatro del Estado. Hoy, Felizmente Imperfectos, la penúltima conferencia del año. ¿Ya tienes tus boletos? Espero que sí. Y si no, dos de a taquilla. Los últimos boletos están en taquilla, creo que todavía hay. Iniciamos por el placer de vivir internacional.
A ver, ¿cómo es la regla del 2%? Para la gente que me preguntó y se interesó, ¿cómo es la regla del 2% para hacer cambios en tu vida? Es una regla tan práctica, tan simple y tan fácil de hacer que a veces no le tomamos la importancia. ¿Cómo la aplicas en tu vida? Pequeños cambios, por eso le llaman el 2%. Elige un solo hábito, pero uno solo, que te implique unos cuantos minutos hacerlo. Por ejemplo, yo el agua fría. Bañarme en las mañanas en agua fría, pocos minutos, un solo cambio, pero sé que eso me ayuda a estar más despierto toda la mañana y más creativo. A mí me funcionó. Hay gente que, ¿cómo se te ocurre si aquí está nevando, que acá en Nueva York, que acá en Wisconsin? Pues sí, hasta en Nueva York nevando. Si no se puede tan helada, bueno, Qué frío. poquito menos, ahí le mueve tan. Pero la onda es que esté fría. Asegúrate que el hábito sea concreto. Salir a caminar 3 minutos, por eso se llama la regla del 2%. Nada de que voy a una hora a caminar, 5 minutos, pero que sea constante y concreto. Que tu recompensa sea, lo hice. Ay, nomás 3 minutos, pero lo hice. Avancé, soy mejor que ayer. Y ya. Y mantén un registro, ya empecé a hacer esto, mantén un registro. En alimentación, nada de dulce este día de hoy. Regla del 2%. Oye, que me quedó bien rica este pie. Gracias, pero el día de hoy no estoy comiendo. Mañana probablemente sí, hoy no. A ver cómo te sientes. Andas muy depresiva, ¿no será porque traes el shot de azúcar, de dopamina por el azúcar? Y luego te baja y luego quieres más azúcar. No, al 2%. Voy a empezar a cargar pesitas. Esas. Ay, ni pesa nada. Con esas empiezo, porque mañana amanezco todo dolorido. Y empiece para que no se le caiga el pachiclón. Ya ves cuando dices adiós que se ve todo el colguejerío acá. Y eso es una maravilla. Es el 2%. Es una regla muy práctica, muy sencilla, que te va a servir. Y ahora sí, cámbiame de música porque voy a contar la historia del roble orgulloso, orondo y arrogante. En un bosque vivía un roble muy orgulloso, muy sangrón, muy arrogante. Era enorme, fuerte. A su lado estaba creciendo otro árbol, que es un sauce delgadito. El sauce es más delgado, flexible, se doblaba mucho con el viento. Ay, pobre, se burlaba el roble. Mira nomás cómo te ves, le dijo el roble al sauce. Si fueras más firme, como yo, no te doblaras como te estás doblando. El sauce permanecía en silencio y volteaba a verlo hacia arriba. Crecieron casi del mismo tamaño, pero uno más flacucho y el otro duro, grande, fuerte. Llegó un día una tormenta terrible. El viento soplaba con furia. Fue arrancando ramas a los dos árboles. El roble resistió rígido hasta que pudo. De pronto un viento fuerte lo arranca y lo quiebra desde la raíz y cae al piso fuerte. El sauce, el viento lo doblaba y lo flexionaba, pero aguantó. Cuando la calma terminó, el sauce seguía en pie. ¿Qué moraleja crees que trae esta historia tan bella del roble arrogante? De que a veces la vida nos pide ser flexibles. De que la flexibilidad me salvó a mí varias veces. Ser flexible, no físicamente, flexible en la toma de decisiones, flexible en mi manera de amar, flexible en mi manera de perdonar. Me mantuvo fuerte, me mantiene fuerte. A veces nos olvidamos de ser flexibles. Somos tan duros con la gente, tan inflexibles con las decisiones. Te estás dando cuenta que te equivocaste. Te están diciendo, mira, no era así, no es cierto. Por orgullo, por soberbia, sigues montado en tu macho, como se dice en el norte de la República. Del verbo, bueno, móntese como quiera. Pero, ¿qué es eso? ¿Ya te diste cuenta que ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón. Sí, mi comentario fue inapropiado. Perdóneme, por favor. Y ya. Dice que, ay, turrun, tun, tun, mira cómo anda. Se sintió porque le dije así. Pues es la verdad, prima. ¡Ey! No te ofendas. Ay, va chille. Ay, no se le puede decir nada. No estaba en su momento de oír un comentario como ese. Así como tú tampoco estás siempre en el momento de estar oyendo comentarios hirientes. Sé flexible. Entiende que a veces tenemos que ser así con la gente.
con las personas, con tus decisiones, con tu manera de ser. Ay, ¿qué tragué el día de hoy? Dios mío, ¿qué pasa, César Lozano? Contrólate. Es que te encanta la Navidad. Eso es todo, César. Y aparte, te encanta Mexicali. Eso. Nos presentamos en Mexicali el día de hoy. Teatro del Estado. Una pausa. No te vayas, mi gente linda de Nueva York. ¡Qué frío! Uy. Los abrazo con todo mi cariño a mi gente de Nueva York, Washington, Wisconsin, a todos ustedes, a mi gente en Los Ángeles, a mi gente en San Diego. Abrazos para ustedes. Ahorita regreso, no te vayas. Voy a estar en Yuma, ¿eh? Mañana estoy en Yuma, Arizona. Ahorita volvemos. Uno de los podcasts más vistos en Así o Más Claro fue el de Tu Rostro Dice, lo que dice tu rostro. Adriana Cano, te doy las gracias por este podcast tan bueno que hiciste. ¿Quieres verlo completo? No te lo pierdas. Así o Más Claro, el podcast de un servidor. Pero dentro del podcast dijo cosas tan fuertes como esta. Mira, escucha esto. O sea, al ver el rostro de alguien tú dices, ¿ya se va? Sí. ¿Sí? Sí puede ser. ¿Sí? Sí puede ser. Cuando hacemos una lectura de rostro es un hallazgo porque ahí encontramos el origen de muchos problemas que la persona pueda tener en su vida actual. Siempre que ha habido algún evento, doctor, que ha cambiado tu vida fuerte, se va a ver sí o sí en tus ojos. ¿Quién fue pionero en lectura de rostro? Fueron los grandes maestros griegos como Pitágoras, como Aristóteles, Sócrates, que establecieron distintos conocimientos. Principalmente en la boca podemos ver si una persona es muy demandante de temas muy ardientes en el amor. Habla de una persona ganosa. Sobre todo que tiene tendencia a la infidelidad. Porque precisamente... ¿Cómo se ve la agresividad y la violencia en el rostro? Para que no te acerques o tengas tus precauciones al conocer a alguien así. ¿Cuál sería la descripción de esa persona? Con la lectura de rostro podemos determinar nuestro perfil de vida, quiénes somos, en dónde están el origen de nuestros problemas y sobre todo encontrar una luz, una guía que nos va a servir para ser más felices. ¿Se pueden detectar una persona celosa con la lectura de rostro? ¿Una persona que puede llegar a tener conductas de infidelidad? ¿O una persona mentirosa? ¿Una persona agresiva? En Así o Más Claro, Adriana Cano, experta en lectura de rostro, con más de 20 años de experiencia, viene a darte unos tips impresionantes. Un podcast imperdible. Así o Más Claro. El día de hoy, una experta en lectura de rostro. Te aseguro que antes de que termine el podcast vas a decir, ay, no me imaginaba. Te recomiendo que tengas un espejo junto a ti para que te estés analizando a ti mismo. Para que digas, mira, ¿es verdad o no es verdad? O tengas la fotografía de frente y de perfil de las personas que tú quieres, que tú crees conveniente y te gustaría analizar, porque te va a dar unos tips que nunca vas a olvidar. Adriana Cano es licenciada en Derecho, pero durante más de 20 años ha estudiado diferentes áreas. Especialista en perito forense, además grafóloga, además numeróloga, experta también en constelaciones familiares, una persona que ha dado su vida también a estudiar el Theta Healing, pero hoy vamos a hablar solamente de lectura de rostro y te aseguro que te vas a quedar sorprendido, sorprendida. Por favor, checa este podcast de inicio a fin, porque va a haber información valiosa para ti. Gracias por estar aquí, Adriana. No, gracias a ti, doctor. Muchas gracias. Oye, ¿qué de cosas quiero platicar contigo el día de hoy? Y sé que tienes mucha experiencia, que te encanta lo que haces. Has estado en programas de radio, televisión a nivel nacional, internacional. Te buscan de muchas cadenas para que vayas como expertise a analizar el rostro de la gente. ¿Se nace con ese talento? ¿Lo fuiste estudiando?
Lo he ido estudiando a lo largo de la vida, pero definitivamente cuando me he hecho mi propia numerología, he visto que traía yo ciertas tendencias para sanar, para aprender, para introspectar, para un camino, para marcar un camino y dar cierta luz a través de los conocimientos que yo manejo, porque esa es la finalidad, que a través de los conocimientos que yo manejo, estar manifestando todo esto que está ya en la vida de la persona, pero que a veces es tan evidente que no lo ven. Entonces, cuando vemos de dónde venimos y nuestro origen, es maravilloso porque tenemos muchísima más claridad en todos aspectos. A ver, dices, yo en la numerología me di cuenta que era buena para esto. Eres numeróloga también. Omití un pequeño detalle que has aprendido muchísimo tiempo a lo largo de tu vida, pero ¿cómo te das cuenta de la numerología? ¿Cuál es el número que te dice yo tengo acceso o tengo más facilidad para aprender desde constelaciones familiares hasta la grafología y todo lo que es Theta Healing? Bueno, yo me di cuenta, por ejemplo, en mi número de fecha de nacimiento, que es en mi día de nacimiento, que es 3, que es dirigirme a la gente, crecer, expansión, luz también nos habla, y también, bueno, un número que tengo, que es el 9, que es mi karma familiar, que es transformarlo a positivo. Es decir, trabajar con toda la parte de sanar de mi propio árbol a través de la gente. Entonces, de esta manera mientras más das a la vida también más te da a ti. Tú sanas, yo sano y todos sanamos. Entonces, realmente el camino de la sanación es como parte ya lo traigo transgeneracionalmente hablando, por llamarlo de alguna manera. Y soy 5 también, entonces el 5 viene a mover el árbol. Y no nada más, bueno, en este caso mi árbol, sino el árbol de las personas. Viene a mover, a darle vida al muerto, como le dicen. Sí, entonces, no sé si suena un poco medio raro, ¿verdad? Sí, soy yo muy raro. ¿Cómo que darle vida al muerto? Bueno, hay árboles genealógicos en donde ha habido como mucha estaticidad, mucha gente gris, mucha gente apagada, un árbol ya seco, un árbol tóxico, un árbol enfermo, un árbol... Cuando dices árbol genealógico estamos hablando de un ser humano con todo su linaje. Sí, exacto. O sea, una persona que es gris, que es seca, una persona que no trasciende, ¿de eso hablas? Sí, pero también me refiero a sus ancestros. Es decir, el abuelo era igual, la mamá era igual, el papá era igual. Exacto. Y de repente nace un hijo igual de apático en la vida, de gris. La palabra gris me pega, pero sí es una palabra que queda con una persona que no quiere trascender. Exacto, sí. O sea, ¿quiere decir que fueron mis ancestros que me mandaron esa información genética para ser así? Sí, puede ser, y mucha toxicidad, muchos problemas, muchas situaciones que detecta uno cuando se repite en más de 3 o más personajes y empiezas a ver que eso no es de la persona, sino que eso ya viene de sus ancestros, de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o más atrás. Entonces, cuando están todas esas situaciones, siempre hay una persona que le llaman la oveja negra que viene a mover todo eso, que en el caso de la numerología podría ser el 5, que viene a ser como la persona diferente, a estudiar cosas diferentes, a decir yo voy a marcar la diferencia, pero no por ego, sino por ayuda, por contribuir a tu árbol genealógico y por hacer la diferencia. Modificar. Exacto. A ver, una pregunta que tengo. Hay gente muy gris, hay gente que desde que la tratas siente cierto rechazo. Claro. Que no le gusta trascender, no le gusta brillar. Tú mencionas que eso viene de linaje. Papá, mamá, abuelos te transmitieron esa personalidad apática, indiferente. Tú detectas que es así, que es por lo que aprendí de mamá, de papá o porque me lo mandaron en los genes. ¿Cómo es? Sí, bueno, de hecho, o sea, la vida de una persona se conforma de muchas cosas. Principalmente, 2 personajes que nos vienen a marcar la diferencia en todo es papá y mamá. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, decía que una persona que no brilla, que es apática, que se ve como muerta en vida, que está seca, que no es exitosa, que no es feliz, le falta mamá.
Y le falta mamá, no en el sentido de que no tenga mamá. Todos tenemos una mamá y todos tenemos un papá. Y no importa si ya trascendieron, si ya murieron. El tema es si energéticamente los has tomado en tu corazón, en tu alma. Haya pasado lo que haya pasado, haya sido como haya sido. Pero si los tomaste o no los tomaste, se va a ver en ese brillo especial que tiene una persona. Y si no lo tiene, automáticamente nos podría decir que le falta esa toma de padre o madre. Le falta mamá, le falta papá, para bien o para mal. Exacto. O sea, los padres son nuestro 100%, doctor. Sí, somos el 50% mamá, el 50% papá. Y la finalidad de todos estos temas es que logremos el equilibrio y que tomemos a ambos padres, se tenga la edad que se tenga. No importa, nunca es tarde. Y cuando los tomamos, nuestra vida se equilibra. No somos perfectos, pero sí podemos ser felices con lo que tenemos como lo tenemos. Y muchas personas esperan el día de mañana cuando no sabe si va a llegar. A ver, una persona que dice, le falta mamá, le falta papá. ¿Cómo le haces tú como terapeuta para que tenga la influencia materna o paterna? Porque tú notas que hay gente que materna mucho. Uh-huh. Salió mucho a mamá. Hay gente que salió mucho a papá. Pero ¿cómo le haces? ¿Cómo haces tú para que tengas influencia que no adquirió? Bueno, por automático, o sea, dos temas aquí importantes. Uno, cuando le falta mamá es cuando hay temas en el aspecto pareja, en el amor. Una persona que tenga los caminos cerrados, que tenga muchos problemas, dificultades, obstáculos. Una persona que sienta que tiene problemas de salud, por ejemplo, que no está bien en la vida. Quien no tiene un lugar en la vida no tuvo un lugar en la concepción, en el vientre materno, porque la vida es mamá. Entonces, si no se siente bien en la vida, hay un tema ahí, por automático, o sea, sin duda, sí lo hay. Ejemplo de alguien que es así, es que no encuentro mi misión, no sé a qué vine. Bueno, la misión y la vocación es papá. ¿Y la mamá? La mamá es la abundancia, la mamá son los caminos abiertos, la mamá es el brillo, la mamá es también el amor, la pareja. Problemas de pareja, alguien que no dura en pareja, que se terminó con uno, empezó con otro, lleva 3, 4 relaciones fallidas. ¿Le falta mamá? Pudiera ser eso o pudiera ser la influencia de otras cosas, porque la conformación de los problemas de una persona deriva de muchos orígenes. Uno de ellos, la concepción. El proyecto sentido que se le llama. La concepción, el proyecto sentido se denomina a ese periodo de 1 año antes del embarazo. El embarazo y los 3 primeros años. Entonces, este periodo que vienen a ser casi 5 años son determinantes en la vida de la persona. Mucho de lo que vivieron nuestros padres, para bien o para mal, familiar, emocional, económica, profesionalmente, de salud, influye en el embrión y posteriormente en el bebé, en el niño, y esto le da esa forma a lo largo de nuestra vida. Entonces pudiera ser por esa parte, o pudiera ser la relación que han tenido con papá o con mamá, y también pudieran ser las heridas de la infancia, que también son fundamentales. Y también pudiera ser, en el tema del amor, el primer amor. Hay mucha gente que se quedó estacionada en ese primer amor y de ahí ya no salieron. Y ningún otro amor va a llegar hasta que no hagan el duelo con ese primer amor. O también la relación de pareja, la primera que conocemos, que es papá y mamá, que también viene a determinarnos, a marcarnos muchísimo. Entonces pueden ser muchos temas. También la parte transgeneracional, si ha habido gente soltera, si ha habido divorcios, si ha habido viudez, si están también las creencias, los mandatos que se vuelven ley, que muchas veces en las familias dicen, es que los hombres no son buenos, los hombres engañan, o las mujeres son unas flojas, o las mujeres son muy interesadas, o las mujeres nada más sirven para dar hijos, no sirven para otra cosa. O sea, hay muchos mandatos, muchas creencias que la gente los escuchamos en nuestra casa, en nuestra infancia, y se vuelven ley, y se reproducen de generación en generación en el árbol genealógico. En conclusión, una persona es como es dependiendo de lo que vivieron sus padres desde antes de la concepción. Sí. Durante la concepción había broncas, había problemas entre ellos, había carencias. Ese niño, futuro adulto también, de cómo se llevaban sus papás, eso es lo que me quieres decir. Si se llevaron bien, lo que vimos,
lo que sentimos en la relación de mis padres, si la abandonaron a mi mamá, si mi papá fue fiel o infiel, todo eso nos va marcando. Sí. Estás hablando de que traemos un bagaje, de una historia, un historial personal, incluyendo abuelos. Todo. Todo. O sea, incluyendo abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todo. Porque cuando somos, por ejemplo, dobles, puede ser, bueno, en biodescodificación y en la numerología transgeneracional se ve un tema que se llama dobles, que es cuando tú repites la vida de un ancestro por parecido físico, por nombre, por rango de afinidad, por rango de fecha de nacimiento, por rango de concepción, por muchos esquemas que hay, y de esta manera te vuelves doble de la persona en lo bueno y en lo malo, a repetir lo bueno y lo malo. Entonces, de ahí pueden surgir también estas repeticiones. Según tu experiencia, Adriana Cano, ¿qué porcentaje de gente tendemos a repetir errores de papá, error de mamá, error de los abuelos, de nuestro linaje? ¿Qué porcentaje de gente tendemos a repetirlo? Así o más claro, Adriana Cano, lo que tu rostro dice, búscalo. Euforia Podcast de Univisión, o en mi canal de YouTube o en Spotify. Ahí lo encuentras. Así o más claro. Una pausa, ahorita volvemos. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma, que nunca saludo a la gente de Nueva York en la Qué Buena. Claro que sí he saludado. Y también a la gente de Los Ángeles en Recuerdo 103.9. Y Chicago, los tengo siempre en mi corazón, Chicago querido. 106.7 FM, amor. Que mi Dios bendiga cada paso, cada decisión que tomes. Recuerda que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta mañana.